Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a este simposio de sociedades hermanas. Tengo el gusto de moderar esta sesión con el doctor Erwin Herrera. Él es neumólogo y especialista en medicina del sueño del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, Lima, Perú, y también integrante del Comité Científico de ALAT 2021. Tenemos un excelente panel con representantes de CHES, de la Pan African Society de Respiratorio, y dos profesores que son integrantes de la ALAT. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Steven Simpson. Él es presidente del American College of Chest Physicians, profesor de medicina de la División Pulmonar Critical Care de la Universidad de Kansas, Estados Unidos. A continuación, bueno, él nos dará la charla de sepsis y cáncer. A continuación estará el doctor Ider Sar. Él es representante de la Pan African Thoracic Society, es profesor y chair del Departamento de Pediatría, director del MRC de la Unidad de Adolescentes y Niños del Hospital de Niños de la Universidad de Cape Town de Sudáfrica. A continuación presentará el doctor Erwin Herrera los otros integrantes del panel. Gracias por Ricardo Vega Barrientos, fábrica de la asistencia integral. Doctor Barrientos, profesor de Doctor Ricardo Barrientos, profesor de neumología de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, de México, jefe de servicio clínico de infecciones respiratorias del INER, y fue director de infecciones de la ALAT. Y finalmente tendremos el honor de escuchar al doctor Carlos Nuna, el profesor de medicina, director de cuidados de especialidades de neumología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y consultor de la división pulmonar del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Argentina. También past president de la ALAT, periodo 2004-2006. A continuación, entonces, comenzaremos con la charla del doctor Steven Simpson. Adelante. Hola, buenos días amigos y colegas. Con mucho gusto estoy con ustedes aquí hoy para hablar de la sepsis en pacientes con cáncer. Mi inglés es mucho mejor que mi español, entonces con su permiso voy a hablar en inglés. Thank you again for having me here. I do very much appreciate it. The friendship with ALAT is muy importante for us at CHEST. It's a nice friendship and important. So we're here to talk about sepsis and cancer. And so you have heard my credentials already. These are some other things that I'm involved in: founder of the Kansas Sepsis Project, member of the Surviving Sepsis Campaign Guidelines Writing Committee. I'm a senior medical advisor for Sepsis Alliance, which is the largest patient advocacy organization for sepsis in the United States, and a senior medical advisor and a part of the US government, which I will explain momentarily, and a member of the NIH COVID-19
guidelines panel. I do work in this portion of the US government in a program called Solving Sepsis. This is in the US Department of Health and Human Services under the Assistant Secretary for Preparedness and Response. The reason I'm telling you all that is that whenever I give a talk, it's important that I say that these are my thoughts and they do not express the opinions of the United States government or of any of my employers. So just to be sure that we are on the same page together, I want to say that we will be talking about sepsis as life-threatening organ dysfunction due to a dysregulated host response to infection. This is from the Third International Consensus Conference in 2016. And so that's what we'll be referring to so that we are all together. I want to talk for a moment about the unique immunological relationship of sepsis and cancer. And I have borrowed the graphics from a very nice paper that was published in the American Journal of Respiratory and Critical Care, I believe earlier this year. And what we have on this graphic here is to show this is the normal healthy response to an infection. And these authors refer to this, and I believe others do as well, as the immunological synapse. And you can see why it might look like a synapse because of the diagram. As you're aware, antigen presenting cells, which are either dendritic cells or macrophage type cells, present foreign antigens to our T cells in the combination with an MHC2, so the T cell knows this is our own immune cell, presents the antigen, and also in a normal healthy immune response secretes interleukin 12, which is a pro-inflammatory type of cytokine. This activates our CD4 cells. And so Th1s then secrete interferon that activates macrophages and B cells, Th2 cells, pardon me, Th2 cells then stimulate B cells, and then the Th17 cells also stimulate neutrophils for phagocytosis. So macrophages and neutrophils and B cells are all uniformly stimulated. Again, in sepsis, we're talking about a dysregulation, and it's not clear where this dysregulation happens. One can't see it from the outside, but we do know that a change takes place, so that in sepsis, rather than this nice coordinated effort, we begin to express the PD-L1, which stimulates programmed cell death in the T cells rather than activation of the T cells. Interleukin 10 also is an anti-inflammatory cytokine secreted by your antigen-presenting cells. What that leads to, they have called it T cell exhaustion, but it's T cell inactivation. Apoptosis or apoptosis, depending on how you pronounce this, of T cells so that they're not working so well, then therefore neutrophils, macrophages don't work so well, results in failure to clear primary infection and secondary infection. Now we're going to switch to cancer. And interestingly enough, cancer cells, when presented by antigen-presenting cells, express quite similarly to what we just saw in sepsis. The programmed cell death receptor is stimulated, IL-10 is receptor, the T cell regulatory response is impaired, leading to defective cytotoxicity or defective tumor cell clearing and increased tumor growth. So that cancer and sepsis share very similar mechanisms in terms of how they take place. So what's the effect of that in the real world? We'll look at some epidemiology very quickly. This is data from the United States representing about 10% of all hospital admissions in the US, and then extrapolated out to the entire population. You will know, I hope, that the US has a population of about 330 million. We have 1.7 million cases of
sepsis based on clinical data, not claims in the US per year, plus about 350,000 deaths. Of those cases of sepsis, my computer has frozen. Of those cases of sepsis, about 20% are cancer related. Here we'll shift over to looking at it from a different direction instead of what proportion. Okay, so my computer is playing games with me here. I'm going to have to try and back. We're going to switch over to looking instead of what proportion of sepsis cases are cancer related. We're going to look at patients and say if the computer will behave. It's going backwards instead of forwards for reasons that I'm not clear. And my internet connection, so we'll continue to try and talk while the computer went back and forth and making strange things. This is from Victoria, Australia. And perhaps it's the internet connection that's messing with this. Hopefully it will stop here. This is where I'm trying to stop. This is from Victoria, Australia, which is the largest province of Australia, where they looked at, over the course of 8 years, 215,000 patients with cancer, and found that of those 215,000, 13,000, or about 5%, had an episode of sepsis. Over here on the left, we're looking at when does that episode of sepsis occur. Time 0 here is diagnosis of sepsis. You can see that to the left of time 0, or before they were diagnosed with cancer, very few cases of sepsis, and that the peak of sepsis cases is in the first 6 months, followed by the subsequent 18 months. During which time, of course, patients are receiving chemotherapy and radiation therapy in general for their illness. Then a couple of things make a difference in terms of the incidence of sepsis in these cancer patients. One is if metastases are present at the time of diagnosis, the incidence is higher of sepsis, and also that hematologic malignancies have a substantially increased odds ratio for sepsis compared with solid tumors. Now we'll turn to some South American data. This is from Brazil, where we looked at, so what is the prognosis if you develop sepsis in these patients? And we'll hone in on 3 different things that seem to alter prognosis. One is severity of the acute illness, so that if your SOFA score is increased, your mortality is increased. The number of organ failures, each organ that fails increases your risk of mortality by 50%. Secondly, the type of tumor. So if we have a local tumor, that's a solid tumor, that's our reference point. Metastatic tumors are twice as likely to die from an episode of sepsis. Hematologic malignancy, patients with malignancies are almost 3 times as likely to die from an episode of sepsis. And then finally, and this is very important, patient performance status at the time they develop sepsis. So that if patients are doing well with a performance of 0 to 1, mortality rate is still high, but this is the baseline, but statuses of 2 to 4 are associated with, again, nearly 3 times the mortality. So the 3 things that seem to alter our mortality in our patients with sepsis and cancer are acute illness, type of tumor, and performance status. One more thing that they found in this study that's very important, I believe, is that in patients
where no organism was grown, if that's our baseline here, that if you have a microbiologically proven polymicrobial bloodstream infection or any other source, your odds of dying are increased by 3 times, almost 4 times. So diagnosis and treatment. I had to rush through that a little bit. This is something that we think about in the Solving Sepsis program and Health and Human Services. Again, what I'm going to tell you is not the official opinion. I'm not allowed to give an official opinion without getting my slides approved. But what we've drawn here is what we call a continuum of infection or sepsis severity. You will note that here to the left, the continuum line is lighter, gets darker as we go, indicating higher severity of sepsis. We've drawn red nodes on this continuum to show where our attention mostly is focused when we talk about sepsis. Up till now, we talk about organ dysfunction and we talk about shock onset. Each of these red nodes, however, represents a potential place, an important milepost possible intervention space. So you'll note we have a red node over here. That means the patient in their normal state of health, whether that's healthy or chronically ill. Infection occurs, and by the way, don't forget that 85% of your cases of sepsis are going to develop in the outpatient setting, not the inpatient setting. Sometime an infection occurs. Now, when it begins, it is asymptomatic. Patients don't detect it until there's an adequate response that then there are detectable physical signs or symptoms. And I'm going to overlay here in a moment what we have called this. Ultimately, as they get worse, organ dysfunction ensues, shock may onset, and then patients either survive or they die. And sometimes those patients who survive actually come back to the hospital. In fact, 30% of patients with sepsis will be back in less than a month, and 60% will be back in 90 days. When we're lucky, patients present for their care over here. Now, you all know we're not always so lucky, and many times patients wait till they're here or even here before they show up. I know recently my own father was in septic shock before I got the call from my mother to say, should I take him to the hospital? And this is how things happen. Okay, Mr. Computer. So this is what we have called these things in the past. And I lay our definitions so that we say when these detectable physical signs or symptoms are present, typically that has been SIRS. We used to call that sepsis or after onset of organ dysfunction. We now call this sepsis, the onset of organ dysfunction. And we think, though, that in our own program, we believe that we need to develop better universal definitions, because the truth is, over here to the left is where you gain the most leverage in treating sepsis. Over here to the right, it's very difficult to treat, but to the left, it's very simple to intervene. And so we spend a lot of time in our program seeing companies who are learning to diagnose sepsis definitively, but earlier on the continuum. As they say, I believe in Spanish, something like una puntada a tiempo, ahora siento, I think is how this may be said. And that's where we think intervention needs to occur. These are critical leverage points. Obviously, now we are diagnosing sepsis here. We would like to see sepsis diagnosed much earlier, possibly even in some circumstances. For example, during a COVID outbreak, it would be of very much use to be able to diagnose the COVID before it's even symptomatic, as we sort of do. Now, in terms of treating people with sepsis who have cancer, the treatment principles are no different. Screening is important. Source control is key, whether it's via antimicrobials or physical means.
Fluids and vasopressors are to be used appropriately at the right time, but the difference is the timeline or the severity line that I just showed you is condensed, meaning that because patients with cancer share that immunological phenotype with sepsis, that sepsis can move much more rapidly in patients with sepsis or with cancer. You all may know that the recent surviving sepsis guidelines were just published in early October. And I'll tell you about some components that I was responsible for as a group leader. If my computer will advance the slide. Okay, so one of the things that we looked at here was in acutely ill patients, should we be using Q-SOFA criteria to screen for the presence of sepsis, as compared with, say, something like SIRS or MUSE or NEWS, which I think are scoring systems that you guys have heard of. So what do we mean by screening? We had to define that. We meant casting a broad net to identify patients who either have infection-induced organ dysfunction or who are at high risk for developing it if we don't intervene. That's who we want to pick up. So how good is Q-SOFA as a screening tool? So the Third International Consensus Definitions proposed it under a heading called Screening for Patients Likely to Have Sepsis. But we noted already in Surviving Sepsis Campaign that SOFA is a severity of illness scale that's predictive of mortality. Q-SOFA, because it's a derivative of SOFA, is the same. Both of those things were chosen in the definition of sepsis based on predictive ability for mortality. So very quickly, multiple people, including I myself, suggested that Q-SOFA is not a great screening tool. And then both of these two papers on the bottom are written by authors of the Sepsis 3 consensus definitions, agreeing that Q-SOFA is not really a great screening tool. There are multiple meta-analyses, including this one from CHEST, that indicate that Q-SOFA is not a good screening tool for sepsis. It is a great predictor of mortality. And multiple studies and multiple meta-analyses all corroborate this fact. So what did we decide? Thank you. Good afternoon, everyone, or good morning, wherever you are. Thank you so much to ALAT for inviting me to speak here today. It's absolutely amazing that you're holding this meeting virtually and so with so many people. And I miss seeing some of my friends and colleagues, but until another time, it's a great privilege to be able to be part of this meeting. So today I'm going to talk to you about on childhood pneumonia and a global perspective. I'll cover the burden and epidemiology, a little bit on etiology and how this has changed following Haemophilus influenza type B and pneumococcal conjugate vaccines, as well as the impact of COVID. And then I'm going to end by focusing on new strategies for prevention, particularly for RSV prevention. So to start off with, I want to change the paradigm in which we think about pneumonia. And we now consider lower respiratory tract infection as a spectrum of illness, from bronchiolitis to pneumonia. And this depends on the infecting organism, but also on the host response. And so, for example, an organism like RSV, as you well know, causes a lot of bronchiolitis, but may also cause pneumonia. And so the field is moving not to distinguish these two from each other, but to rather regard this as a spectrum. Now, pneumonia, despite all the advances that have occurred in the last 2 decades, remains unfortunately the major single cause of childhood death outside the neonatal period, around 672,000 deaths a year, 13% of all under 5 deaths, and it's just extraordinary numbers. 70, 80 children an hour die. In addition, I'll show you data that children with TB actually present with acute pneumonia. And this is another change. Whereas we have
thought of TB in the past as a chronic illness in children, we now understand that in fact TB is associated with acute pneumonia, and if you miss it in the context of acute pneumonia in children, it will go on to chronic disease. But actually there's a huge burden of disease of childhood TB that is presenting as pneumonia. And here are the global burden of diseases data showing the 10 top causes of disability-adjusted life years in children under 10 from 1990 to 2019. And you can see that lower respiratory infections remain the second most common cause after neonatal disorders. There has been a huge reduction, almost 70% reduction there, but as you can see, lower respiratory tract infections still accounting for around 12% of all disability-adjusted life years. And just to remember, in this list, there are additional causes of lower respiratory tract infection: whooping cough, measles, TB, I've just spoken about, HIV/AIDS. Children suffer pneumonia with all of these other infectious diseases. And in fact, so the number over here is perhaps larger if you consider the addition of measles, TB, HIV/AIDS, and so on. And this just shows you that, in fact, deaths in children from pneumonia, which have declined substantially, and we need to say that this is a really impressive reduction based on improvements in poverty, on better vaccination, on better care for children, better nutrition, and so on. But nevertheless, deaths from pneumonia still are more than malaria, HIV, and TB combined. This graph shows where these pneumonia deaths are distributed in relation to under 5 mortality in children. And the size of the circles represents the number of cases. And you can see just by eyeballing this, there are 5 very high burden countries which constitute 50% of the deaths. 4 of these are in Africa, unfortunately, Nigeria, India, the Democratic Republic of Congo, and Ethiopia, and 1 is in Southeast Asia and Pakistan. And this reflects not only big childhood populations, but also access to preventive interventions. And actually, almost 85% of deaths occur in 30 countries, which are in Sub-Saharan Africa or Southeast Asia. And I think very worryingly, only 3 of these 30 countries are on target to achieve the Sustainable Development Goals of a target of less than 3 per thousand, less than 3 deaths per 1,000 live births for pneumonia and diarrhea deaths. So a lot of work still to do. Now, why is there this big burden, and why are so many children still dying? And I think actually Latin America has been an incredible example in terms of reducing childhood mortality, in terms of interventions like immunization to reduce this, and in improving care for children. But in Africa, for example, we're still running far behind. And these risk factors will be well known to you: poverty, exposure to tobacco, particularly antenatally, air pollution, poor nutrition, prematurity, poor access to care, and HIV infection or exposure, which is a risk factor, particularly in Sub-Saharan Africa. All of these increase a child's vulnerability to develop pneumonia and to develop severe pneumonia. Now, how has pneumonia etiology shifted, given that we now have really better vaccines? And we are seeing a changing etiology, and some of this is due to improved detection of organisms. For example, we have better tests, more sensitive diagnostic tests, particularly for viral pathogens. The conjugate vaccines have definitely had an impact, and as a result, many studies are now showing an increased proportion of childhood pneumonia due to viruses, with the predominant virus that comes out over and over again, RSV, accounting for about 1/3 of all pneumonia episodes. But we also understand that actually mixed infections are very common in childhood pneumonia, and in fact are associated with severity. And I already mentioned tuberculosis and pertussis in some areas where vaccination is not optimal.
And so let me just show you a few of these studies. This is an American study of children hospitalized with pneumonia. And here it's a case control analysis. You can see the pathogens listed here, and you can see in red RSV, the predominant pathogen, particularly in children under 2 years of age, but also a substantial pathogen in children 2 to 4 years of age. One point I want to just highlight here is that lightly shaded red, this area is RSV plus another organism. And so you can see how common co-infections are. This is our data from our birth cohort in South Africa called the Drakenstein Child Health Study. In this study, we enrolled pregnant women, followed them through childbirth, and then follow the children now up to 8 years of age. And every time a child gets pneumonia, we investigate them for etiology. And we also found that RSV was extremely common. Around 23% of all cases of pneumonia, this is ambulatory and hospitalized, were associated with RSV. And you can see in a case control analysis, there's a strong association of RSV with pneumonia. And then the only 2 bacteria that we found to be associated with were Bordetella and non-typable Haemophilus influenza, as well as TB, which is not on the slide. But again, you can see here in cases a median of 5 organisms detected at any time of pneumonia. So this multi-organism etiology. This is the PERCH multi-country case control study. It was recently completed in 9 study sites in 7 low-middle income countries. You can see the countries there. And they too found that RSV predominated. You can see here the 7 countries, and RSV is the #1 pathogen for all countries. Just to highlight that PERCH, the children are slightly different to the previous studies I've showed you in that they were hospitalized with severe or very severe pneumonia. And in this analysis, they had to have radiological changes suggestive of pneumonia. And again, PERCH has also published that it's not only RSV, but that at any one time, 4 to 5 organisms are co-detected in cases. And this brings us to the huge global burden of RSV pneumonia, around 33 million episodes each year, around 10% of those are hospitalized, and a substantial amount of deaths and mortality. In fact, there have been recent publications, including from Argentina, that have shown almost 50% additional deaths occurring in RSV community-based deaths. So RSV is a very, very big proportion of cases and of deaths and of hospitalization. And this is important because I'm going to come to the new strategies to prevent RSV. I also mentioned to you Mycobacterium TB. You can see here in the PERCH analysis, again, children hospitalized with severe or very severe pneumonia. TB is strongly associated with that, both in young children and old children, and in severe and very severe pneumonia. Young and old means under 1 and over 1. So I think we need to be thinking much more about TB and investigating children for TB in the context of acute pneumonia in high burden settings. And this meta-analysis, for example, of children with acute pneumonia found that around 8% of children with acute pneumonia had culture confirmed TB. And we know that culture confirmation is difficult in children. So we are probably missing 3 times this amount of TB in these high burden areas. So what has the impact of COVID been on childhood pneumonia and health? And this is a summary of UNICEF data. Fortunately for all of us working in pediatrics, children and adolescents have comprised really a relatively small proportion of cases, globally around 14% of cases. Remember that children in many areas comprise about 1/3 to up to even 50% of populations. And when I'm talking about children, I'm talking about really children and adolescents. So this is under 19 years of age, and even less, tiny fraction of the global deaths, which is just, it's been incredible for us, less than 0.3% of reported deaths. So children have largely been protected from the direct effect of COVID. But the indirect effect of the epidemic has been huge. Lockdowns with the economic impact and poverty, closure of schools and the impact on learning, on mental health,
impact on nutrition, many school feeding schemes didn't occur, reduced access to healthcare for the usual immunization, for usual prevention and care, for example, TB services, diversion of resources to adult COVID priorities. All of those have had a huge impact on child health. However, the non-pharmacological interventions that we've seen have actually reduced transmission of other viruses, such as RSV and influenza, and I'll show you a little bit of data on that. And here, this is a modeling study that showed projected an increase of 10 to 45% in under 5 deaths and 8 to 39% in maternal deaths as a result of the COVID pandemic. This is data from South Africa, which showed what happened to influenza and RSV during COVID. This is the curve. The dotted line is the usual curve that we had. This is for the last 5 years. And then you could see last year during COVID, influenza just disappeared, both ambulatory illness and hospitalized illness, and a similar pattern for RSV, which then peaked and we saw an unseasonable increase in RSV cases. And this is now widely reported in many, many areas of the world. Now, I just want to also talk about not so much mortality, but morbidity from childhood pneumonia. And what we increasingly know is that, yes, children follow a trajectory of lung health from birth onwards. We know this from many birth cohort studies in high-income countries. This is our birth cohort that I showed you. And so if you start with low lung function, you're on a trajectory for development of asthma and COPD into adulthood. But what we also know is that pneumonia early in life down here further impairs lung function, and that recurrent pneumonia for each episode, there's a further reduction in lung function. So pneumonia not only is an important concern in terms of mortality, hospitalization, but also in terms of long-term morbidity and reduction in lung function, with setting the seeds for the development of asthma, COPD. And so with that, I think you'll agree prevention is a key issue for childhood pneumonia. And we know, and this is data from UNICEF, that almost 9 million lives could be saved, around 3 of those from pneumonia, if we just did the usual well-tested and well-known interventions, such as nutritional interventions, newborn care, breastfeeding, and use of case management and antibiotics for childhood pneumonia. So certainly in those high-burden countries, these are interventions that urgently need to be upscaled and implemented. And UNICEF last year highlighted a primary healthcare approach for pneumonia control that involves an integrated health service of prevention and treatment, empowered people and communities involving community education and engagement, and of course a multi-sectoral policies, so policies that improve nutrition and air quality, not only for children but for their families. The impact of the new conjugate vaccines has been really wonderful. You see here the impact of PCV conjugate vaccine on under 5 mortality, substantial reduction in deaths with increasing, this is the proportion of children not immunized. So with higher immunization, you see a substantial reduction in deaths. This is also translated to reductions in hospitalization for pneumonia and ambulatory, and as well as ambulatory cases, and also the impact, as I'm sure this audience will know, on not only adult cases but adult deaths. This is the USA data of PCV, and you can see in blue are the pediatric cases and the pediatric deaths prevented, and you can see actually that the number of adult cases and adult deaths exceeds the pediatric cases almost 3-fold through the indirect protection of vaccination. And in the last few minutes, I just want to again return to RSV and highlight new strategies for prevention. And it's a very exciting time for RSV prevention, and I believe we'll see these strategies implemented in the next 5 years or so. The first is maternal immunization, and this was a trial of pregnant women, giving them it's called the PREPARE trial, a RSV vaccine, an F protein vaccine,
done in a number of centers. You can see almost half the participants were enrolled in South Africa, and then the next followed by the USA, and Chile and Argentina were also involved in this study. And as you can see from this Kaplan-Meier plot, there was substantial reduction in the time to RSV hospitalization or to medically attended RSV, lower respiratory tract infection, in the children of mothers who received the vaccine shown here. In fact, the efficacy was 39%, but unfortunately, you can see the confidence intervals cross zero there for medically attended lower respiratory tract infection. However, when all the data was collated, there was some missing data. In fact, this was significant and didn't cross zero. It went up to about 41%, and there was a substantial efficacy for RSV hospitalization in infants. And I think we'll be seeing more trials and more data on RSV immunization, not only in pregnant women, but in young children as well. The other strategy has been the development of a long-acting monoclonal antibody against RSV. This is a single shot of a long-acting monoclonal antibody that then protects infants for at least 5 months. And this is the study of preterm HIV-negative babies that were randomized 2-to-1 to the monoclonal antibody, nirsevimab, or to placebo, with the primary endpoint medically attended RSV LRTI, and infants were followed for a year. And here you see the primary efficacy in those who were immunized compared to those who got placebo, a really impressive efficacy of 70%. And you can see that this is sustained through 150 days. And an even higher efficacy for RSV hospitalization shown here of 78%. The trial on full-term infants has been completed, and the data look very exciting in an abstract that was presented, very similar to this. So I think we will see nirsevimab increasingly emerging as a potential intervention to prevent RSV, not only in preterm infants, but as well as in full-term infants. So with that, I'm going to conclude by saying we are still challenged by lack of immunization coverage. And this, for example, is coverage for PCV. And you can see that amongst middle-income countries who are not eligible for subsidies, such as that received from Gavi, immunization is really at very low levels. And there's an estimated 170 million unvaccinated children still globally. And you can see where these are located. This is for different immunizations, diphtheria, tetanus, and pertussis. The yellow one is Haemophilus influenza type B, and just focus on the green one, which is PCV, the third pneumococcal conjugate, a dose of 3. And you can see high-income countries, very good coverage, upper middle income, lower middle income coverage, low. Better coverage in low income because of the subsidies, but overall a coverage of less than 50% of children who need it. We have a lot more work to do. So in conclusion, there's a large residual burden of childhood pneumonia that has impact not only on mortality, but also on long-term health for children into adulthood. Mixed infections are common. RSV is a major pathogen, and TB is an important pathogen to consider in high TB burden areas in the context of acute pneumonia. COVID has had a very small direct effect on children, with very few children being hospitalized or dying from COVID, but a very large indirect effect on child health. Pneumococcal conjugate vaccine is highly effective to reduce childhood pneumonia and mortality, and the impact is larger than just on children. I showed you the large impact on adults. RSV can probably be prevented with the new strategies that are emerging: maternal immunization, immunization of children, and monoclonal antibodies, which look very, very promising. But we still are challenged by global inequities in immunization coverage for pneumonia. Thank you very much. Muy buenos días y buenas noches en otras partes de Latinoamérica y el mundo que nos ven para
el Congreso de ALAT. Agradezco a ALAT la invitación. Vamos a hablar el día de hoy de resistencia antimicrobiana y neumonías. Un tema en el cual pues no tengo ningún conflicto de interés para la presentación y abarcaremos varios aspectos muy importantes. ¿Cuál es el rol de la resistencia bacteriana en el desarrollo de neumonías, especialmente neumonías graves, hospitalarias, y que están implicando un incremento en mortalidad en muchas partes del mundo? Y esto concomitante con la pandemia de COVID-19, en la cual el incremento de infecciones nosocomiales, neumonías asociadas al ventilador, neumonías nosocomiales, están teniendo un impacto importante en la mortalidad y en los costos de atención hospitalaria. Las infecciones relacionadas a los cuidados de la salud son un problema de salud pública a nivel mundial y obviamente van de la mano del uso indiscriminado de antibióticos que favorecen una rápida diseminación de bacterias que están seleccionadas por el uso indiscriminado de los antibióticos. Impacto que nosotros vemos más importantemente en las unidades de cuidados intensivos, donde esto se triplica o cuatriplica aún más ese riesgo y ese gasto. Conocer obviamente el grado de resistencia antimicrobiana y la carga local en cada región de este tipo de bacterias resistentes es primordial para elaborar un plan de manejo adecuado y un abordaje racional de los casos. Algo que es bien importante también considerar es a un grupo de bacterias que tanto la Organización Mundial de la Salud como múltiples publicaciones a nivel mundial han puesto como de alto riesgo. Son estas bacterias gram negativas englobadas en un acrónimo que se llama ESCAPE. Estos clones de bacterias que pueden ser altamente resistentes son un problema importante, la búsqueda de nuevos antibióticos que puedan tener efecto contra este tipo de bacterias. En este acrónimo, pues las bacterias involucradas gram negativas resistentes más importantes y más temidas a nivel mundial está Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter species. Hay una clasificación en cuanto a la resistencia de estas bacterias: multidrogo resistente, aquellos que son por lo menos un miembro de cada uno de los grupos de antibióticos es resistente a esa bacteria; drogoresistencia extendida, aquella en la cual pues obviamente está más de un antibiótico en varios grupos al mismo tiempo de antibióticos para lo cual es susceptible esa bacteria; y las bacterias pandrogoresistentes, que son aquellas que no hay ningún antibiótico en ningún grupo de antibióticos, son sensibles, o sea, son prácticamente resistentes a todos y que son un problema de salud pública a nivel mundial. A tal grado que la Organización Mundial de la Salud publicó ya desde el año 2017 cuáles son las prioridades 1, 2 y 3 críticas, altas o medias de bacterias a las cuales se requiere de mayor investigación y búsqueda de nuevos antibióticos. Y dentro de las áreas críticas, dentro de la prioridad 1, tenemos a la Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, también resistente a carbapenémicos, y enterobacterias resistente a carbapenémicos y a cefalosporinas de tercera generación. Ya en los otros dos niveles de prioridades, pues existen otra gran cantidad de bacterias, pero respiratorias hasta el nivel medio, como está Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza drogoresistente. Entonces, esta es una de las alertas que la Organización Mundial de la Salud ha publicado de las bacterias que son prioridad en este momento en la búsqueda de investigación y de nuevos medicamentos. ¿Qué aspectos importantes podemos remarcar de la resistencia de las bacterias agrupadas en el acrónimo ESCAPE? Pues aquí hay varias cosas bien importantes que debemos de considerar. Una de ellas es que estas bacterias
pueden tener mecanismos importantes de inactivación de los antimicrobianos a través de diferentes mecanismos de acción. El más conocido de todos son las bacterias que producen beta-lactamasas y que obviamente destruyen el anillo beta-lactámico e inactivan el antibiótico y obviamente el efecto sobre el crecimiento de las bacterias. Tenemos también mecanismos de inactivación antimicrobiana como es las alteraciones en los aminoglicósidos con la modificación de un amino por un hidroxilo, que con eso es más que suficiente para que los aminoglicósidos no puedan tener ningún efecto contra estas bacterias. Otros aspectos importantes de la resistencia van dedicadas a la modificación del sitio blanco de dentro de la célula bacteriana, y las bacterias han aprendido a modificar o alterar a la pared celular a través pues, de genes que modifican la estructura del péptidoglicano, y con ciertas modificaciones con alguno de los aminoácidos es más que suficiente para que los antibióticos tengan un efecto menor o nulo contra la bacteria como tal. Otras de ellas están relacionadas a la metiltransferasa del RNA bacteriano, en la cual pues mutaciones hacen de que ciertas moléculas que actúan a ese nivel de destrucción bacteriana ya no lo puedan hacer. Otro aspecto importante está relacionada a la acumulación del antibiótico a nivel dentro de la célula bacteriana. Entre ellas encontramos pues, las bombas de flujo, en las cuales son bombas que extraen el antibiótico que ya penetró dentro de la célula bacteriana y la expulsan fuera de ella, evitando obviamente el efecto bactericida de estos antibióticos. La otra es la modificación, generan mutaciones dentro de los poros de la membrana bacteriana, lo cual evita la pérdida de poros, que ingresen los antibióticos dentro de la bacteria y su destrucción. Y otro aspecto importante que hay que explicar y comentar es sobre la persistencia de las bacterias. Hay un aspecto importante de persistencia bacteriana que es la formación del biofilm o de la biocapa. La formación de la biocapa, que es pues prácticamente un mecanismo de evasión inmune producido por las bacterias y que hace más difícil la penetración de los antibióticos o la destrucción por antibióticos por parte de estas bacterias, es la formación de colonias de bacterias que se unen con un material proteináceo en ciertas células, en ciertos órganos, y lo cual impide o pone una barrera mecánica muy efectiva para evitar la penetración de los antibióticos. Estas bacterias englobadas en escape son las que están agrupadas en este acrónimo, tienen una forma muy importante de producción del biofilm y que puede hacer persistir o hacer de que los antibióticos no tengan mayor efecto en las bacterias que quedan aletargadas en este material. La distribución de la resistencia depende también del sitio, del tejido o del órgano en el cual están estas bacterias produciendo infección. Esta es una diapositiva donde se ejemplifica cuál es el incremento en porcentaje de la aparición en los últimos 10 años de bacterias resistentes, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido o multidrogo resistentes, dependiendo del órgano o del área donde se aísla la bacteria. Vean ustedes a nivel sanguíneo, pues Escherichia coli es una de las más importantes, teniendo
hasta un 15.9% de incremento en los últimos años. Tenemos también en infecciones del tracto urinario, también Klebsiella pneumonia y E. coli son bien importantes. Y en neumonía en pacientes hospitalizados, vean ustedes cómo Klebsiella neumonía de productora de beta-lactamasas de espectro extendido puede llegar hasta el 16.3% de incremento de resistencia y en la multidrogo resistente hasta un 17.3% de incremento. Y así las bacterias obviamente han estado más en contacto con antibióticos o por el mal uso de antibióticos estamos viendo también como causa del incremento de estas resistencias. Cuando ya lo dividimos por región a nivel mundial, vemos cómo Latinoamérica lidera en prácticamente todas estas bacterias multidrogo resistentes, teniendo incrementos hasta del 26.9% de incremento, como un 20.8% de incremento en el caso de Klebsiella pneumonia multidrogo resistente. Vean ustedes, Klebsiella pneumonia también con beta-lactamasas de espectro extendido. Hay problemas serios también en Europa, donde lo podemos ver acá en las barras de color naranja y Latinoamérica en las barras de color verde. Esta resistencia también está expuesto en este artículo muy interesante sobre las clases de antibióticos y la relación con cada una de las bacterias resistentes. Vean en este estudio que toma datos muy importantes del programa CENTRI de monitoreo de resistencia antimicrobiana que ya lleva muchos años en desarrollo y que puede exponerse en esta diapositiva desde 1997 cómo ha sido el incremento en cada uno de los grupos de antibióticos, especialmente aminoglicósidos, cefalosporinas o monobactámicos, los carbapenémicos y las fluoroquinolonas, que tuvieron un incremento marcadísimo debido a su uso y de la facilidad con que las bacterias desarrollan resistencia a las fluoroquinolonas. Cuando ya lo relacionamos con cada una de las bacterias, dos especialmente, como son enterobacterias y Klebsiella pneumonia, vean que en los últimos 10 años el incremento ha sido exponencial con una pequeña estabilización. Obviamente no sabemos qué va a pasar con estas curvas de crecimiento de resistencia después de que estemos muy controlados de la pandemia de COVID-19, ya que lo esperado es que estas resistencias se van a incrementar aún más. Cuando nosotros vemos una de las bacterias que son dolor de cabeza a las terapias intensivas, como son las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, vean ustedes el incremento que ha tenido desde el año 2004 de la resistencia de las enterobacterias a los carbapenémicos. Obviamente el uso de carbapenémicos ha ido en incremento, pero vean por región del mundo cómo Latinoamérica tenemos el mayor crecimiento de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, lo cual limita mucho el armamentario antibiótico que podemos utilizar en el contexto de una neumonía grave nosocomial en pacientes de terapia intensiva, lo cual pues obliga a que veamos otros aspectos muy preventivos para el desarrollo de estas resistencias en nuestros pacientes. El programa CENTRI, que es amplísimo y muy vasto de información, se publicó también en este artículo por cada uno de los países involucrados en este programa. Estados Unidos, con su incremento importante, como pueden ver acá en la diapositiva, desde el 97 al 2006, en bacterias productoras de lactamasa de espectro extendido, multidrogo resistentes y enterobacterias productoras de carbapenemasas. En Latinoamérica, aquí lo tenemos, prácticamente tenemos el mismo comportamiento, tanto en Argentina, Brasil, Chile,
México tenemos prácticamente el mismo comportamiento en cuanto a las drogoresistencias, y cuando lo englobamos, pues sí, las bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido son las que más se han incrementado en este periodo de tiempo del programa Sentry de monitoreo, las multidrogoresistentes y las enterobacterias productoras de carbapenemasis. ¿Qué implicación tiene esto? Pues aquí en esta diapositiva se relaciona el incremento del aislamiento de bacterias resistentes con la presencia de multidrogoresistencia. Vean ustedes cómo se ha comportado E. coli desde el 2012 al 2018. Enterobacter faecium, que es un dolor de cabeza enorme porque el incremento del aislamiento de muestras invasivas de esta bacteria va acorde al incremento de la resistencia a vancomicina, lo cual es un dolor de cabeza poder tratar a un paciente con Enterobacteria faecium. Vean cómo se ha comportado Staphylococcus aureus del 2012 al 2018. Se ha incrementado obviamente el aislamiento de la bacteria y cómo la resistencia a meticilina llegó a un máximo a 2014 y después parece haber una disminución de Staphylococcus aureus meticilino resistente. En Klebsiella pneumonia, por ejemplo, se han incrementado los aislamientos, pero la resistencia a multidrogas se ha mantenido como en una meseta. Lo mismo que ha pasado con Acinetobacter, muy especialmente en este periodo de tiempo. Pseudomonas aeruginosa ha tenido un comportamiento muy parecido a Staph aureus, en el cual llegó al máximo en el 2014 y posteriormente pues ha habido una disminución en porcentaje de resistencia a múltiples drogas, publicado en este artículo. La mortalidad, por ejemplo, global que podemos nosotros leer en las revistas sobre Acinetobacter baumannii, que también ha sido un dolor de cabeza a nivel de terapias intensivas. Vean ustedes desde el 2001 al 2018 cuál ha sido el comportamiento de la mortalidad, la cual se ha mantenido prácticamente sin mayor modificación, alrededor del 40%. Y por región del mundo, aquí tenemos en las Américas, pareciera haber una pequeña disminución que no es significativa, y en Asia y en Europa, por ejemplo, que ha habido un incremento en la última década. ¿Qué es el pro y el contra del potencial incremento de resistencia en UCI debido al COVID? ¿Cómo podemos nosotros considerar en este momento que nos va a impactar en la resistencia microbiana en terapias intensivas? Hay unos aspectos que consideramos que pueden ser de menor impacto y otros de mayor impacto. La higiene de manos, el uso del equipo de protección personal, la descontaminación del aire y las superficies, el distanciamiento social, el uso temprano de antibióticos en los hospitales y el potencial bajo consumo de antibióticos ambulatorios pueden tener un impacto, pero el impacto mayor en la resistencia de las bacterias a los antibióticos va a provenir de otros aspectos, como por ejemplo el potencial riesgo de coinfecciones, y es algo que COVID-19 está poniendo en evidencia. No solamente tenemos una infección al mismo tiempo, no solo va a ser Pseudomonas aeruginosa la causa de la neumonía nosocomial o asociada a ventilador del paciente, sino que se sobreagregan otras enterobacterias, Stenotrofomonas, Staphylococcus aureus, incluso al mismo tiempo, o superinfecciones, debido pues obviamente al uso de esteroides, como la dexametasona o el uso de antiinflamatorios en general que limitan la respuesta inmune del paciente, pues obviamente puede haber una mayor
replicación de las bacterias y por ende mayor producción de bacterias resistentes. La sobrepoblación del sistema de salud, sobrecarga de trabajo, no es lo mismo que un personal de salud, una enfermera atienda a un paciente al mismo tiempo, 1 o 2 pacientes como máximo, a que atienda 5 o 10 pacientes al mismo tiempo. Obviamente la transmisión horizontal de las bacterias en ese caso pues va a ser mucho más fácil y frecuente. Que personal que no está completamente entrenado en el manejo del COVID-19 esté atendiendo por la necesidad de escasez de personal de salud, obviamente eso nos va a llevar a mal manejo del paciente con COVID y una predisposición también a bacterias resistentes. El relajamiento de las medidas preventivas de diseminación de microorganismos multidrogoresistentes también. Eso también es bien importante. Podrá haber escasez también de batas desechables, de guantes por efecto de la pandemia, que muchas veces no va a ser favorable al control de los microorganismos multidrogoresistentes. El incremento del uso empírico de antibióticos de amplio espectro también. Muchos pacientes con COVID-19 desde el principio reciben medicamentos de amplio espectro en forma incluso ambulatoria. Antes de llegar al hospital, ya esos pacientes están expuestos a los antibióticos. Ausencia de guías claras también para el manejo. Pérdida del soporte con expertos en el uso de antibióticos. O sea, en muchos lugares no va a haber un número adecuado de especialistas, infectólogos, neumólogos, intensivistas que puedan asesorar en el manejo de antibióticos, y eso pues pone en una situación crítica de la producción de bacterias resistentes por el mal esquema antimicrobiano utilizado desde un principio, ¿no? La disminución de la capacidad de los laboratorios en cuanto a detectar o tener los equipos adecuados de detección de bacterias resistentes. O sea, si el laboratorio pues sí tiene medios de cultivo, pero no puede hacer drogoresistencia, vamos obviamente a no tener aislamientos adecuados y estrategias adecuadas con estos pacientes. La ausencia de pruebas de diagnóstico para organizar cuadros o diagnósticos o planes en pacientes drogoresistentes también es bien importante. Y muchas veces, pues, el costo de la tecnología para tener un diagnóstico rápido de drogoresistencia muchas veces no va a estar a la mano de todos nuestros países. Hay nuevas opciones de tratamiento, muy pocos antibióticos nuevos han salido, están bajo investigación, y estos que les presento en esta diapositiva pues son los que están aprobados actualmente, como ceftazidima avibactam, que tiene un espectro bastante importante con las bacterias del grupo escape, ceftolazona tazobactam, meropenem baurbactam, imipenem relebactam y cevidericol, que pues son de los pocos nuevos antibióticos o viejos conocidos con nuevos medicamentos inhibidores de carbapenemasas y de beta-lactamasas que en este momento nos pueden auxiliar, pero eso probablemente va a ser momentáneo. Las bacterias van a seguir mutando a tratar de hacerse drogoresistentes a este tipo de antibióticos. Y para eso pues hay muchos blancos de acción, los cuales están bajo investigación actualmente de cómo manejar a las bacterias multidrogoresistentes. Un aspecto importante que ya ha sido publicado en los últimos 5 años muy frecuentemente es el uso de los bacteriófagos, del cual el bacteriófago, que es un virus, puede unirse a la bacteria, tiene predilección por cierto tipo de bacterias. Hay bacteriófagos muy específicos para bacterias, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, tienen cierto tipo de bacteriófagos que se unen y que entran al
a la célula bacteriana y lo que va a generar es lisis de la célula y replicarse el virus. Entonces, eso ha tenido pro y contras en cuanto a la investigación del uso y de la seguridad de utilizar este tipo de mecanismos antimicrobianos. Otro que quizás es más prometedor, pues son las endolicinas. Producir endolicinas que van a ser como cortes en las membranas citoplásmicas, en las membranas celulares de las bacterias para provocar su destrucción. O la generación de drones antibacterianos que lo que hacen es bloquear la virulencia de la bacteria o material genético indispensable para la replicación de la bacteria. O los antibióticos peptidomiméticos quiméricos, en los cuales se genera alteraciones en diferentes, especialmente en la capa externa de la membrana citoplasmática de las bacterias, lo cual les genera inestabilidad y obviamente dificultad para su replicación. El otro, pues hay medicamentos que están en desarrollo, que se han encontrado pues en algunos nemátodos y que generan alteraciones en los protones. La entrada y salida de protones de la célula bacteriana se ve afectada y obviamente eso genera que la bacteria se quede en una situación en la cual ya no se puede replicar y que por ende pueda destruirse, ¿de acuerdo? Y de eso hay varios medicamentos que están en experimentaciones muy básicas y otras como pseudopéptidos heptacíclicos que lo que hacen es incrementar la permeabilidad de las membranas bacterianas para poder destruir a las bacterias. Obviamente las muertes atribuidas, entonces el impacto que va a tener sobre las muertes al 2050 van a ser muy importantes y obviamente costos económicos muy grandes, y la red global de vigilancia de bacterias resistentes va a ser bien importante que continúe funcionando. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este simposio. Tuvimos muy buenas charlas, todas muy interesantes. Yo voy a hablar sobre infecciones respiratorias en el huésped inmunocomprometido. Se considera que se presenta una neumonía en el inmunocomprometido cuando ocurre en pacientes que tienen una enfermedad subyacente, un tratamiento médico o un trastorno en la inmunidad de origen patológico que lo pone en riesgo elevado de una infección. Puede ser por organismos comunes o puede ser por organismos que normalmente no producen esto. La respuesta a esto, y yo voy a hacer en este caso representar a este grupo que por iniciativa del doctor Julio Ramírez llevó a cabo un consenso con relación a las conductas iniciales en los pacientes inmunosuprimidos. Este es el grupo de cerca de 30 y pico colegas, algunos de ellos los deben conocer. Está el doctor Julio Ramírez, que fue el de la iniciativa, el doctor Niederman, el doctor Raúl Isturiz, Grossman, Restrepo, Feldman, etc. Bueno, la cuestión es que es un tema difícil encarar guías para tratamiento de neumonía que se presenta en paciente inmunosuprimido, ya que estos pacientes generalmente son excluidos de lo que son ensayos clínicos para esto. Así que no existe un consenso para el tratamiento inicial de esto, y entonces este grupo de colegas, con la iniciativa de Ramírez, decidimos hacer un documento de consenso con un panel de 45 expertos que utilizó una encuesta de Delphi para llegar a un consenso. De todas estas, hay 21 preguntas en las cuales resultaron con un 75% de coincidencia, por lo menos, con lo cual elaboramos lo siguiente que voy a mostrar, tratar de hacerlo en lo más breve tiempo posible. El huésped inmunocomprometido dividimos en 5 aspectos fundamentales: el paciente HIV-Sida,
el paciente que recibe quimioterapia, los pacientes con trasplante de órganos sólidos, con trasplante de célula madre, y aquellos pacientes que reciben drogas inmunomoduladoras que los afectan también en su aspecto de inmunidad. En forma somera también, aquí rápidamente ya algunos de estos hemos dicho, el HIV se divide entonces en 3 niveles, porque tiene 3 niveles diferentes de afectación de su inmunidad. Quería llamar la atención también con respecto a la corticoterapia. La corticoterapia se dice que existe una inmunosupresión cuando el paciente recibe más de 20 miligramos por 14 días, o un acumulativo mayor de 600 miligramos, está mal la diapositiva acá, y también los tratamientos inmunomoduladores, que es algo nuevo. Este es un problema que va creciente, y en Estados Unidos se calcula que el 3% de la población presenta inmunosupresión, que lo calificaría, si tuviera una neumonía, actividad en la comunidad dentro del grupo de lo que estamos mostrando. De manera que este número de huéspedes inmunocomprometidos aumenta porque aumenta la expectativa de vida de la población en general, aumenta también porque hay tratamientos para enfermedades que en su tratamiento incluyen drogas inmunosupresoras, incluyendo cáncer, el VIH, trasplantes de órganos. Hay un mejor conocimiento de las condiciones asociadas al inmunocompromiso, hay nuevos grupos de riesgo, nuevas terapias inmunomoduladoras, y en general el tratamiento de estos pacientes no ocurre en centros especializados. Es decir, estos pacientes normalmente, el paciente que si bien se ha hecho un trasplante en un centro especializado o se ha tratado de su cáncer en ese lugar, pero va y consulta con su hospital del lugar, y entonces allí es que debe existir médicos que tienen la suficiente capacidad como para llevar adelante la evaluación de una neumonía en este tipo de huésped. Este tratamiento entonces, el tratamiento cuando se hace en forma bien a un paciente con una neumonía, se asocia con una disminución de morbilidad y mortalidad. Y estos mismos principios que se usan en neumonía de la comunidad habitual es que debe aplicarse en el huésped inmunocomprometido. Pero como dije, la literatura es escasa, no hay ensayos clínicos, entonces si uno quiere hacer una recomendación, debe basarse en otra cosa, como en este caso, a través de la opinión de expertos. En el hospital común, este es el hospital de clínicas nuestro en Buenos Aires, vamos a ver que distintos microorganismos serán responsables de neumonía según el tipo de inmunocompromiso y la gravedad del mismo. Y vamos a ver también que algunos patógenos específicos deben sospecharse en presencia de determinadas afecciones. Muy puntual. Ejemplo, Pneumocystis jirovecii y HIV, para nombrar un ejemplo muy conocido. La susceptibilidad a infecciones específicas en el huésped inmunocomprometido se determina, según cuál sea, entonces, está determinada por el punto del sistema inmune que está afectado, puede ser una enfermedad subyacente, un tratamiento que está recibiendo, etc. Y las estrategias que se describen, a continuación vamos a empezar con esto, en una forma ordenada, es como sobre cómo los médicos deberían actuar con estos pacientes. Vamos a tener dos grupos. Primero, definición de la población, sitio de cuidado, patógenos probables, test diagnósticos y principios generales. Hay múltiples microorganismos que pueden producir esta infección. En primer lugar, podemos nombrar aquellas huéspedes inmunocomprometidos que, sin embargo, no tienen un riesgo especial para determinado tipo de bacterias, y si tienen una neumonía, lo que vamos a pensar es que tienen los patógenos que se llaman centrales o core pathogens en inglés, que incluyen dentro de las bacterias Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptopiógenes, las gram positivos, los gram negativos, Haemophilus, Moraxella, Klebsiella, las atípicas, los famosos atípicos, Legionella, Clamidia, Mycoplasma, y los virus respiratorios que ya se han mencionado en algunos momentos acá en este simposio, influenza, parainfluenza, coronavirus, incisional respiratorio, etc. Y los patógenos respiratorios oportunistas. Dentro de estos, entonces,
En las bacterias, vamos a ver las enterobacterias, las pseudomonas, Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, Acinetobacter, Nocardia, Rhodococcus. En las micobacterias, tanto tuberculosas como no tuberculosas, los virus, particularmente citomegalovirus y los herpes. Dentro de los hongos, Pneumocystis jirovecii, Aspergillus, Mucorales, Citoplasma, Cryptococcus y Blastomyces. Y dentro de los parásitos, Toxoplasma y Strongyloides. Entonces viene la pregunta de qué estudios microbiológicos realizar y también cómo vamos a manejar los distintos pacientes según cuál sea la categoría. Y esto es, digamos, es la lista de cosas que a partir de esta encuesta Delphi nosotros terminamos recomendando. Los estudios microbiológicos, entonces, directo y cultivo de esputo para bacterias, micobacterias y hongos, hisopado nasofaringio con PCR múltiples para virus respiratorio y bacterias atípicas también, PCR nasal para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, hemocultivos se hacen siempre por 2, separados por 30 minutos por la intermitencia de la bacteriemia en los pacientes inmunosuprimidos, antígeno urinario para neumococo, legionela y Histoplasma capsulatum, intradermo reacción, la PPD o el quantiferón para tuberculosis, el láctico hidrogenasa, que particularmente es útil en Pneumocystis jirovecii, en toxoplasmosis, la procalcitonina, que es bastante específica de infecciones bacterianas, sin embargo, puede dar falsos positivos en el huésped inmunocomprometido con una enfermedad maligna, el antígeno para Cryptococcus neoformans, que tiene falsos negativos, el galactomannan, que es útil para muchos hongos, tiene también falsos positivos, de la misma manera el beta-glucano, que también tiene falsos positivos, que también es para otros hongos que no incluyen ni Cryptococcus ni mucor, es parecido al galactomannan. En piel, la PCR para los distintos tipos de herpes, directo, cultivo y biopsia también son utilizadas, y también para bacterias y hongos. La biopsia de lesiones en piel se puede utilizar también la PCR, y la carga viral de adenovirus y citomegalovirus son todos los estudios que son deseables tener para atender a un paciente inmunocomprometido. Y el otro elemento que es bien característico de los neumólogos es el uso de la broncoscopía. La pregunta es, ¿cuándo y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar directo y cultivo de las bacterias, particularmente búsqueda de multidrogos resistentes por el desescalamiento, que es muy recomendable en estos casos cuando uno puede obtener el microorganismo. El directo y cultivo de micobacterias, nocardia, hongos, las tensiones para Pneumocystis jirovecii, que es más sensible porque tiene mayor población de microorganismos en el Pneumocystis jirovecii, en HIV. PCR también sirve para Pneumocystis. El panel viral por PCR también es muy útil. Bueno, hemos visto en el último tiempo la utilidad que se ha hecho muy masiva, pero particularmente para coronavirus. Panel para típicas, galactomannan para Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Blastomycosis y Histoplasmosis, que igual puede tener falsos positivos. PCR para Aspergillus, que tiene también un alto valor predictivo negativo, y la PCR cuantitativa para citomegalovirus. Pasando entonces a los tratamientos antibióticos iniciales, que se van a hacer tratamientos empíricos en la mayor parte de los casos, dado que es muy importante tener un dato microbiológico que me confirme o que me informe cuál es el microorganismo que está produciendo la enfermedad, pero generalmente no lo vamos a tener rápidamente. Entonces, primero está aquel paciente que está inmunocomprometido, pero no tiene criterios de gravedad, no tiene factores de riesgo para microorganismos resistentes. Entonces, estos pacientes, uno tiene que considerar lo que mencionamos en primer lugar, los patógenos centrales. Es un pequeño grupo de pacientes que son inmunocomprometidos, pero que no tienen riesgo de tener gérmenes resistentes, por lo cual ese tratamiento va a ser de una neumonía grave de la comunidad, con una ampicilina subbactam o una cefalosporina de tercera generación con un macrólido, o con el uso con una fluoroquinolona. Luego están aquellos pacientes que sí tienen un criterio de gravedad, aunque no tengan factores de riesgo para microorganismos multiresistentes. En estos, uno podría utilizar entonces, ya tener en cuenta el uso de piperacillina tazobactam para ampliar la cobertura para los gérmenes que no son centrales,
con el agregado de claritromicina o una fluoroquinolona respiratoria. Es muy importante que en estos pacientes el tratamiento temprano sea apropiado, porque esto ya vimos y ya se ha comentado, lo comentó recién el doctor Vega, en relación con la mortalidad. El tratamiento empírico inicial en pacientes inmunocomprometidos internados en neumonía que debe extenderse a la terapia empírica más allá de los patógenos respiratorios centrales. ¿Cuándo es esto entonces? ¿Cuándo a ver qué pasa, que no queda, ahí estamos. Bueno, en estos pacientes tenemos que extendernos más allá cuando se sospecha una bacteria resistente, cuando se espera la identificación del microorganismo y esto retrasa el inicio. Es muy difícil tener en la mayor parte de los centros un diagnóstico en horas del patógeno. Esto entonces puede aumentar la mortalidad. Y otra consideración es disponer pruebas de point of care, que es cuando entonces nosotros sí podemos tener datos iniciales que nos permite usar un tratamiento, pero también podemos elegir usar también una terapia profiláctica para algún patógeno en particular. Los patógenos que vamos a buscar, y vamos a repasar muy rápidamente esto, cuáles pueden tener neumonía por estafilococo resistente a meticilina, por Pseudomonas aeruginosa, por bacilos gram negativos multiresistentes, por neumocistis, por aspergillus, por mucorales, por nocardia, por varicela zoster, por citomegalovirus, por mycobacterium tuberculosis y por parásitos. Los patógenos entonces potencialmente resistentes, entre aquellos colonizados con estafilococo aureus resistente a meticilina, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Los pacientes pueden estar también colonizados por gram negativos multiresistentes, particularmente esto se ve en pacientes POC con comorbilidad respiratoria, o con factores de riesgo para otros gram negativos, dentro de ellos Enterobacteriaceae, Pseudomonas acinetobacter multiresistente, que recién se refirió muy bien a ello el doctor Vega, con nuevos antibióticos, con combinaciones, inhibidores de beta-lactamasas y combinaciones que están ahora viéndose. Incluso la vieja colistina en algunos casos ha sido útil, nosotros la hemos usado durante mucho tiempo, en la actualidad hemos encontrado resistencia que ha aparecido a Acinetobacter durante más de 20 años y es un problema. ¿En qué pacientes no HIV debe extenderse la terapia a cubrir neumocistis girovesi? En pacientes con terapia inmunosupresora combinada con corticoides, que combina corticoides con citotóxicos y que no reciben profilaxis para PCP. En estos casos se recomienda la utilización de timetoprima sulfametoxazol, como es habitual, entonces recomendada de 12 a 20 miligramos por kilogramo de peso de timetoprima por vía oral, o intravenosa 3 o 4 veces por día, de la misma manera que se hace con pacientes con VIH. Y se recomienda también el agregado de corticoides en pacientes que tienen una PO2 respirando aire menor de 70 milímetros de mercurio. ¿En qué pacientes con inmunocompromiso, con neumonía adquirida en la comunidad, debe extenderse la terapia a aspergillus? En pacientes que tienen cáncer o quimioterapia con neutropenia grave, o que tienen un patrón nodular o enalo radiográfico con cavitación, que esto es altamente sugestivo. Se utiliza voriconazol cuando hay una inflamación documentada. Hay ocasiones que existe resistencia a voriconazol, en cuyo caso se recomienda agregar anfotericina liposomal. En pacientes tratados con inhibidores de TNF, del factor de necrosis tumoral, corren un riesgo también de neumonía fúngica y se recomienda la evaluación diagnóstica agresiva y suspender el tratamiento anti-TNF. ¿En qué pacientes con inmunocompromiso, con neumonía, debe extenderse la terapia a cubrir nocardia? Los pacientes con trasplante, particularmente trasplante de corazón, trasplante de pulmón, o trasplante de células hematopoieticas, puede producir absceso pulmonar o cerebral, bueno, se puede tener profilaxis con sulfametoxazol, timetoprima. La terapia empírica debe cubrir la posibilidad de neumonía debido a miocardia y se recomienda la adición de timetoprima sulfametoxazol. ¿En qué pacientes con inmunocompromiso debe extenderse el tratamiento a varicela zoster? Aquellos que presentan infiltrados reticulodurales con erupción vesicular, debe considerarse neumonía por varicela. En estos pacientes se recomienda la adición de aciclovir 10 miligramos intravenosos cada 8 horas al régimen empírico inicial. ¿Y en qué pacientes
con inmunocompromiso debe extenderse la terapia empírica a cubrir cetomegalovirus, aquellos que tienen neumonía intersticial con un trasplante pulmonar reciente, las cargas virales elevadas de citomegalovirus son frecuentes en pacientes con neumonitis por citomegalovirus, pero este hallazgo por sí solo no es suficiente para el diagnóstico, puede existir esto sin necesidad que haya esto. Y finalmente, ¿en qué pacientes con inmunocompromiso debe extenderse la terapia a cubrir los parásitos? La neumonía por síndrome de hiperinfección por estreptoquiloides puede deberse al área filariforme o puede estar asociada con bacterias gram negativas secundarias a un sangrado digestivo. Se ve en trasplante de médula ósea o de órganos sólidos, o que han recibido dosis prolongadas de corticoides más citotóxicos con factores de riesgo, y el tratamiento es la ivermectina. La neumonía por toxoplasma ocurre por defectos de la inmunidad celular debido a dosis altas prolongadas de corticoides citotóxicos y se trata con pirimetamina y sulfadiazida. En conclusión, en los menos comprometidos hay que cubrir los patógenos centrales. La investigación diagnóstica tiene que ser extensa, precoz, individualizada, y el lavado broncoalveolar, el neumólogo no lo debe dejar de lado, es un arma fundamental en muchos casos. El resto debe ampliarse la cobertura. En neumonía severa, con fallo terapéutico, muerte, el uso de antibióticos más amplio. Ver cuando existe el riesgo de multiresistente. Corticoterapia y citotóxicos, pensar y tratar pneumocitis girovesi. Sea quimioterapia con neutropenia o anti-TNF-alfa, y si hay evidencias radiológicas que sugieren aspergillus. En trasplante de órgano intratorácico, acceso cerebral pulmonar, nocardia. Cuando hay infiltrados retículos nodulares con erupción vesicular, virus varicela zoster. En neumonía intersticial, en trasplante pulmonar, citomegalovirus también. Hay que ver, generalmente los donantes son en muchos casos portadores de citomegalovirus, en esos casos. La dosis alta provocada de corticoides y citotóxicos, toxoplasma, y en el trasplante de órganos sólidos o médula ósea con hiperinfección por estreptoquiloides, bueno, también tratar estos parásitos. Eso es todo y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luna, por su excelente presentación de un tema tan importante. Por razones de tiempo, tenemos que pasar a la siguiente simposio y quedamos sin tiempo para preguntas. Thank you very much for all the speakers for your excellent presentation. We are continuing the Congress. See you later for all. Muchas gracias.